Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curisati. Buenas noches, el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Curisati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, su director de este programa, y para mí es un gusto acompañarlos en la noche de hoy con esta noticia, porque crece el pulso entre Europa y los Estados Unidos por la guerra en Ucrania que persiste por la invasión rusa. Mientras el gobierno de Donald Trump aumenta la presión para forzar a Ucrania a negociar un acuerdo de paz con Vladimir Putin, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia que consultará a los aliados europeos sobre la posibilidad de utilizar la disuasión nuclear de su país para proteger a todo el continente europeo frente a las amenazas de Rusia. El punto clave de esta noticia: el mandatario francés ha dicho este miércoles en una alocución que convocará en París la próxima semana a los jefes de Estado Mayor de los países que estén dispuestos a enviar soldados de paz y apoyar las garantías de seguridad en Ucrania. Nuestra disuasión nuclear nos protege. Es completa, soberana, plenamente francesa. Desde 1964 siempre ha desempeñado explícitamente un papel en la preservación de la paz y la seguridad en Europa. Pero respondiendo a la llamada histórica del futuro canciller alemán, decidí abrir el debate estratégico sobre la protección mediante nuestra disuasión de nuestros aliados en el continente europeo. Pase lo que pase, la decisión siempre ha estado y seguirá estando en manos del presidente francés. Desde el primer día hemos decidido apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia. Y hemos hecho bien, porque no es solo el pueblo ucraniano el que lucha con valentía por su libertad, sino que nuestra seguridad también está amenazada. Sí, si un país puede invadir impunemente a su vecino en Europa, entonces ya nadie puede estar seguro de nada. Es la supervivencia del más fuerte la que se aplica, y la paz ya no puede garantizarse ni siquiera en nuestro continente. Continuemos con el contexto. La noticia del día de hoy también son esas condiciones que plantea el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para restaurar la ayuda militar a Ucrania. El mandatario de los Estados Unidos reconsiderará esta decisión si hay conversaciones de paz y se toman medidas de confianza. Sin especificar cuáles son puntualmente dichas medidas, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, confirmó este miércoles que el gobierno de Donald Trump ya está trabajando en ellas. Lo hemos hecho, hemos dado un paso atrás y estamos haciendo una pausa y revisando todos los aspectos de esta relación. Pero acabo de colgar el teléfono antes de salir de aquí con mi homólogo, el asesor de Seguridad Nacional de Ucrania. Estamos manteniendo buenas conversaciones sobre el lugar para la próxima ronda de negociaciones, sobre las delegaciones, sobre el fondo. La noticia: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado el martes que pasó que él ya está listo para firmar un acuerdo con Estados Unidos sobre la explotación de recursos minerales y avanzar hacia un tratado de paz con Rusia. El mandatario ucraniano propuso una tregua limitada marítima y aérea y que incluya las infraestructuras energéticas. Esto no es 2022. Nuestra resistencia es más fuerte ahora. Tenemos medios de defensa. Pero mantener una relación normal, basada en la asociación con Estados Unidos, es crucial para acabar realmente con la guerra. Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania siempre estará agradecida con Estados Unidos por todo el apoyo que ha prestado y sigue prestando. Un apoyo que contribuye a mantener la ya frágil seguridad de Europa. No se trata solo de nuestro país, concierne a toda Europa. La noticia: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que recibió esta carta de Zelensky,
en la que le expresó su disposición para negociar la paz. Lo dijo el presidente Trump durante su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos tras su regreso a la Casa Blanca. Hoy temprano he recibido una importante carta del presidente Zelensky de Ucrania. La carta dice así: Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos, afirmó. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para conseguir una paz duradera. Y vamos a analizar precisamente esa carta que ha enviado el presidente Volodymyr Zelensky al presidente Donald Trump, en la que pues asegura que su país está completamente agradecido por todo el apoyo que ha recibido de la potencia norteamericana y que habrá una diplomacia para la paz. Todo esto sucede pocos días después de esa pelea televisada que sostuvieron el presidente Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky ante las cámaras de televisión en la Casa Blanca. Por esa razón voy a saludar a esta hora a dos analistas, dos ángulos de opinión diferentes. Está con nosotros en Madrid, España, Samuel Morales. Él es consultor en seguridad y defensa. Su vida profesional se ha desarrollado como militar de carrera en el Cuerpo de Infantería de Marina de España. Bienvenido al programa La Noche, Samuel. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y bienvenido. El gusto es nuestro. También me agrada saludar a esta hora al profesor Carlos Patiño. Él es doctor en filosofía, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, escritor de los libros Las guerras que cambiaron al mundo y su más reciente publicación, Guerra en Ucrania. Profesor Patiño, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches Samuel. Profesor Patiño, comienzo con usted. ¿Cómo califica usted esta carta que ha hecho el presidente Volodymyr Zelensky, que le ha enviado al presidente Donald Trump, luego de esa dura confrontación televisada que se dio en la Casa Blanca el pasado viernes? ¿Qué refleja esta carta? ¿Es una decisión pragmática ante la falta de opciones que tiene en este momento el presidente Zelensky para sostener la guerra en el frente? Pues uno la puede calificar de opción pragmática, pero la verdad es que es el producto de la imposición de una paz imperial en la que Donald Trump ha establecido, incluso desde la conferencia de prensa de Mar-a-Lago, cómo iba a proceder en un contacto directo con Rusia y con el equipo de Vladimir Putin. Y en ese contexto, pues hasta ahora ha quedado excluida Ucrania, que es además la víctima de la agresión internacional no justificada por parte de Rusia a partir de la invasión a gran escala desde el 24 de febrero de 2022, teniendo claro que además había un precedente importantísimo que era la toma ilegal de la península de Crimea en 2014 y adicionalmente también quedaban excluidos los europeos de todo este proceso. Hasta ahora adicionalmente no había tampoco una especie de estructuración o de conformación de una participación directa de Ucrania y esto lo vimos además en la primera conversación que encabezó Marco Rubio con la delegación rusa encabezada por Sergei Lavrov en Riad hace ya unos 10 o 12 días y adicionalmente hay un elemento que es muy importante y es que Donald Trump ha planteado una especie de negociación por los minerales, por la explotación de tierras raras y otros minerales estratégicos en Ucrania, pero no se ha planteado en ninguno de los documentos hasta ahora conocidos garantías de seguridad reales que permitan mantener la soberanía, la integridad territorial de Ucrania y sobre todo una gran capacidad de defensa frente a Rusia. Todo esto teniendo claro que ha habido aquí un fracaso de por lo menos 3 acuerdos claves. El acuerdo del Memorándum de Budapest de 1994, el acuerdo del llamado Minsk I y el acuerdo del llamado Minsk II y los diferentes intentos de negociación directa entre el mismo Volodymyr Zelensky desde que asumió la presidencia en 2019 y Vladimir Putin. Profesor Patiño, ¿por qué cree usted que al presidente Donald Trump no le interesan en ese momento esas garantías de seguridad, por lo menos que queden claramente planteadas en este eventual acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia? Hay que decir que el presidente norteamericano se enfureció en ese encuentro que sostuvo con Volodymyr Zelensky el pasado viernes en la Casa Blanca, cuando precisamente Zelensky habló de la importancia de esas garantías de seguridad no solamente para Ucrania, sino para el resto de Europa.
A lo mejor tiene que ver mucho con el estilo personal en el que Donald Trump lleva las cosas adelante. Además, la forma en que se llevó la reunión en la oficina, en el despacho Oval, el viernes pasado, realmente tiene mucho que ver con una manera un poco de intimidación, un poco de poca información concreta, pocos datos reales específicos. De hecho, en la misma reunión a la que usted hace referencia, pudimos ver que tanto el presidente Trump como el vicepresidente Vance carecían de datos concretos, por ejemplo, frente a la incursión de Rusia en Crimea y cosas parecidas frente a esta misma perspectiva. Y además también ha quedado claro que no es muy evidente cuál es la información específica con la que se procede frente a Rusia, porque este es un asunto mucho más complejo que negocios, este es un asunto mucho más complejo que un simple cese al fuego. Y en este contexto, pues pareciera que la administración de Donald Trump evita de alguna manera comprometerse en entregar garantías concretas que además implicarían necesariamente el mantener el provisionamiento de armas, el aprovisionamiento de municiones, pero también de capacidades militares claves, como se ha visto en la discusión a lo largo del día de hoy, como por ejemplo el intercambio de información de inteligencia, que al parecer esta suspensión puede generar una alteración sobre el frente de batalla, toda vez que los ucranianos dependen de esa información de inteligencia muy sensible para poder de alguna manera advertir, tener clara información sobre ubicación de tropas y unidades de combate de parte de las fuerzas rusas y poder contrarrestar estas acciones. En este contexto, si esto se prolonga, si este cierre informativo, que es quizás la información o el intercambio más sensible para los ucranianos, se mantiene durante varias semanas, pues esto de alguna manera se convierte de facto en una ventaja de combate para las tropas rusas que de alguna manera sobrepasan la capacidad ucraniana. Y esto en sí mismo pues lleva a que sea comprensible que Volodymyr Zelensky haya sido muy reiterativo en las garantías de seguridad. Y claro, lo que hemos visto a lo largo del día de hoy es que a Volodymyr Zelensky y a los ucranianos no les quedan muchos más caminos para tratar de mantener un apoyo norteamericano en una guerra que en realidad es existencial, es una amenaza directa al mantenimiento de Ucrania en su condición de, digamos, de mantenerse vigente en todo ese territorio. Samuel Morales, también quiero escuchar su lectura. ¿Qué llevó a Volodymyr Zelensky a emitir esta disculpa tácita a Donald Trump? ¿Qué lo hizo retroceder? Pues mi visión es completamente diferente y esto no quiere decir ni que sea mejor ni peor, pero la situación en la que se encuentra Zelensky ahora mismo es que 2 meses después del inicio del conflicto renunció a un acuerdo de paz en el que hubiera tenido menos pérdida territorial. Por supuesto, no hubiera tenido en torno a los 200.000 muertos que se calcula que ha habido, ni tampoco hubiera estado destruido el país. Eso fue 2 meses después de iniciar la guerra y esa decisión la toma influida por Estados Unidos y Reino Unido. ¿A qué se enfrenta el presidente Zelensky hoy? A un acuerdo en el que va a perder mucho más territorio, en el que tiene que justificar por qué hay 200.000 muertos que se pudieron haber ahorrado y por qué un país está absolutamente destruido. ¿Y qué vemos detrás de esto? El profesor, al explicar su razonamiento, aquí se ve que esta guerra, efectivamente, Ucrania jamás la hubiera podido mantener por sí misma con Rusia. ¿Y qué pasa? Que se produce lo que en terminología militar es una guerra a través de un tercero. Estados Unidos, la administración Biden, ha mantenido una guerra con Rusia a través de Ucrania, proveyéndola de armamento, inteligencia, en algún caso algún tipo de operación concreta, comunidades muy concretas, sin implicarse, pero sabiendo que esta guerra no se iba a ganar. Ucrania jamás iba a poder ganar esta guerra. Y eso cualquier analista militar hace 2 años lo sabía. Es cierto que no podemos dejar que Putin gane la guerra, porque hay un conflicto entre el derecho real, el derecho internacional y la real política. Pero el profesor ha hecho mención a los acuerdos de Minsk. En las propias memorias de la presidenta Merkel se afirma que los acuerdos de Minsk fueron firmados por Ucrania con la clara intención de parar el conflicto para rearmarse, no para llegar a la paz. Esto está puesto por los autores de los acuerdos de Minsk. Es decir, los antecedentes lo que nos llevan es a unos acuerdos, ahora estamos exigiendo garantía de paz,
y ya se incumplieron en su momento. Pero ¿por qué hemos llegado a este conflicto? Este conflicto no empieza en febrero del año 92. Este conflicto comienza cuando el presidente Reagan y el presidente Gorbachev renuncian a la guerra. Y allí hubo, no en papeles, y esto es un problema del derecho romano y sajón, pero sí en palabra, que es una visión del derecho eslavo, un acuerdo refrendado luego en cartas de ministros que se han hecho públicas, que la OTAN no crecería hacia el este. La OTAN, como todos sabemos, en estos últimos años se ha ido creciendo hacia el este y se ha puesto en la frontera de Rusia. Imaginemos esto al otro lado del continente. Sería inaceptable. Pero ¿por qué Ucrania es el sitio que dispara el conflicto? Porque Rusia no tiene salida al mar, al aguas cálidas, lo que nosotros llamamos aguas cálidas. Puede salir por el norte, pero tiene que cruzar por toda Europa, perteneciente a la OTAN, y puede salir por la parte del Pacífico, pero tendría que dar toda la vuelta. La única salida a aguas cálidas que le queda a Rusia es Crimea, y no podía perder Crimea. ¿Y por qué en un momento dado Rusia, en contra de todo lo esperable, invade Ucrania? Porque hay muchos indicios de que se estaba plasmando la adhesión de Ucrania a la OTAN. Y si eso se producía, Rusia perdía la salida a las aguas cálidas y además perdía cualquier opción, porque ya sí que implicaría enfrentarse a la Alianza Atlantic. ¿De esto hay pruebas fehacientes? No, pero hay muchos indicios que indican que desde determinados actores casi se forzó la situación militar de Rusia en reacción, y cuidado, saltándose el derecho internacional. Pero claro, es que ya advirtió en la cumbre de seguridad de Múnich en 2007. Sí, dime. Sí, no, sobre este punto que usted está planteando, precisamente hoy pues ha sucedido un punto clave de esta noticia que queremos referenciar. La administración de Donald Trump, además de ponerle pausa a la ayuda militar a Ucrania, le ha congelado el suministro de datos de inteligencia, tanto el equipamiento y artillería como la información estratégica en términos de inteligencia. En este momento son cruciales en la resistencia que libran las fuerzas ucranianas contra esa cruenta invasión rusa que ya entró en su cuarto año. El presidente estadounidense ordenó el lunes frenar la ayuda a Ucrania luego de la tensa y estrepitosa reunión con Zelensky en la oficina Oval, en la que lo acusó de querer una tercera guerra mundial y de no mostrar suficiente gratitud por el apoyo de Washington. Vamos a recordar algunos episodios de lo que sucedió el pasado viernes y que desencadenó esta decisión de los Estados Unidos de frenar la ayuda militar que le entrega Estados Unidos a Ucrania y, lo más grave, no entregarle información de inteligencia que en este momento es de vital importancia, no solamente para proteger la infraestructura militar y energética de Ucrania, sino también para proteger a civiles. Usted no está en una buena posición, usted no tiene las cartas ahora mismo. Usted ha jugado sus cartas, usted está apostando con las vidas de millones de personas. Usted está apostando con la guerra mundial, la tercera guerra mundial. Y lo que usted está haciendo es muy irrespetuoso con el país, con este país que les ha respaldado mucho más que mucha gente ha dicho que lo hiciéramos. No, en esta reunión usted ha dicho gracias, usted fue a Pensilvania, hizo campaña por la oposición en octubre, ofreció palabras de agradecimiento a los Estados Unidos de América y el presidente que ha tratado de salvar a su país. Por favor, ¿usted cree que si habla más duro sobre la guerra? Él no está hablando duro. Él no está hablando duro. Su país está en grandes problemas. No. Por favor, ha hablado mucho. Su país está en grandes problemas. Usted no está ganando. Usted no está ganando esto. Usted tiene una muy buena oportunidad de salir bien por nosotros. Señor presidente, estamos fuertes en nuestro país desde el principio de la guerra. Hemos estado solos. Y he dicho en este gabinete, nosotros les dimos, a través de un presidente estúpido, 350.000 millones de dólares. Le dimos equipamiento militar y sus hombres son valientes, pero no han utilizado nuestro equipamiento. Si usted no tuviera nuestro equipamiento militar, esta guerra se habría perdido, se habría acabado en 2 semanas, en 3 días, lo escuché de Putin, quizá menos.
Señor Samuel Morales, vuelvo con usted a Madrid, España. ¿Qué implicaciones tiene en el campo de guerra que Trump pause el envío de armas y específicamente suspenda el envío también o el apoyo de información de inteligencia que le ha dado a Volodymyr Zelensky durante estos 3 años? Bueno, pues desde mi opinión, lo primero, se acaba una guerra a través de terceros, una guerra de proxies, es decir, Trump no quiere continuar el conflicto con Rusia a través de Ucrania. Esto es una decisión que parece tajante. Luego, además, hay un trasfondo que es claramente personal. En esa parte de la entrevista habla claramente del apoyo del presidente Zelensky a la campaña electoral de la candidata Kamala Harris. Pero además hay que recordar que el presidente Zelensky no facilitó la información del hijo del presidente Biden en el año 2020, que fue una de las causas que pudo costar la elección a Trump. O sea que aquí hay también un antecedente bastante personal. El futuro de esto, sin el apoyo militar de Estados Unidos, en ramas como inteligencia, munición, armamento, y con el futurible apoyo de la Unión Europea, que es nulo o inexistente, la guerra finaliza en breve. Pues ahora el problema al que se enfrenta el presidente Zelensky es que cada mes que pasa, porque no tiene, las fuerzas ucranianas están muy disminuidas, no tiene refuerzos, solo se podía mantener con el apoyo internacional, cada día que pasa hasta que haya un acuerdo de paz, seguirá perdiendo terreno. Y una vez más vuelvo a ese planteamiento inicial. Una cosa es el derecho internacional, la invasión de un país no se debería consentir, pero otra cosa es la real política. El presidente Zelensky se enfrenta a un acuerdo de paz donde pierde más terreno que el acuerdo que se le ofreció 2 meses después del inicio del conflicto y que renuncia, influido por Estados Unidos y Reino Unido, con 200.000 muertos y un país totalmente destruido. Y ya no hay posibilidad de que siga aguantando. Y la capacidad de Europa, hay que recordar que Europa, su potencial hace 10 años era el Eurocuerpo, actualmente la capacidad militar, la ambición militar de Europa es el European Battle Group. Hemos pasado de una división a un battle group. Europa militarmente, el primer país que ha levantado la mano es Reino Unido, que ya no pertenece a Europa. Francia lidera, pero realmente la Unión Europea es un gigante económico, un monstruo político, pero un gusano militar. Esta frase no es mía, es de un presidente. Va a desplegar ahí con qué cuartel general, qué capacidad tenemos. En Europa tenemos tantos helicópteros como podría tener Estados Unidos, pero cada uno un modelo diferente. Sí. Hay que ser realista. Permítame, le hago ese mismo interrogante al profesor Carlos Patiño, porque pues es la noticia también más importante el día de hoy. Profesor Patiño, pese a que Volodymyr Zelensky envía esta carta al presidente Donald Trump, pues el gobierno estadounidense hasta este momento mantiene esas 2 medidas. ¿Qué implicaciones tiene en el campo de batalla, profesor Patiño, que en este momento Ucrania no cuente con esa información de inteligencia que le ha entregado los Estados Unidos durante todo ese tiempo? Pues Jefferson, lo decía en mi intervención anterior, esto altera los resultados en el campo de batalla de forma muy sensible. Permite que los rusos puedan hacer operaciones avanzadas sin que los ucranianos logren capturar o ver las imágenes y tener información de inteligencia de primera mano, que es muy importante, aunque sigan contando con algún apoyo de imágenes satelitales proveniente fundamentalmente del Reino Unido, de Francia y quizás algo de Alemania, pero no tienen la misma capacidad ni la misma capacidad de penetración ni de contrainteligencia que tienen los norteamericanos desplegados tanto sobre el terreno como sobre el mismo dentro del mismo de Rusia y algunas otras informaciones de fuente militar, tanto inteligencia humana como inteligencia que proviene de fuentes secundarias, y en ese contexto pues esto altera necesariamente el orden de batalla. Al alterar el orden de batalla es evidente que Donald Trump le está entregando una ventaja muy importante a los rusos, además de que desde el principio se ha alineado con el discurso ruso y ha justificado elementos sobre primero los que no hay evidencia, como por ejemplo la OTAN jamás se comprometió a través de un tratado ni a través de un documento escrito a no expandirse, pero adicionalmente ha
ha planteado una especie de plegamiento a las exigencias rusas, como que Ucrania debe carecer de capacidades militares suficientes, Ucrania no ingresará a la OTAN y adicionalmente debe asumir grandes pérdidas territoriales. Más allá de este asunto, aquí hay que recordar que aquí hay un agresor y un agredido, y el agresor es Rusia, que ha violado el derecho internacional, ha iniciado una guerra ilegal y en todo contexto ha convertido una liberación nacional, la creación de una nación y un Estado de nación como Ucrania, en una especie de proceso de reimperialización, más allá de cualquier justificación que Rusia pueda presentar al respecto. Profesor Patiño, y en términos militares, Estados Unidos pues ha entregado ayuda militar, bueno, ayuda en diferentes ámbitos a Ucrania. ¿Usted cree que Volodymyr Zelensky puede suplir esa ayuda militar que le da Estados Unidos con la ayuda que le da Europa? ¿Es posible reemplazarla o sencillamente la Unión Europea no tiene cómo llenar ese vacío en caso de que Estados Unidos deje de apoyar militarmente a Ucrania en esta guerra? Pues la verdad es que de manera inmediata la Unión Europea y Europa en general, más allá de la Unión Europea, no puede suplir de manera inmediata los abastecimientos militares, aunque puede otorgar soporte financiero y económico y humanitario realmente muy importante, tal y como lo ha hecho. Y cuando se miran las cifras que ha entregado el Instituto Kiel, en realidad el aporte de Europa es tan importante como el de los Estados Unidos mismo, y a esto hay que sumarle el aporte de Canadá, lo que hace que sea incluso un poco superior el de Europa y Canadá que el de los Estados Unidos. Sin embargo, en términos militares, el abastecimiento de equipo pesado, el abastecimiento de ciertos misiles de largo alcance y una importante cantidad de munición, pues no lo logra. Pero incluso si uno compara la capacidad de producción de munición y de cierto armamento entre los Estados Unidos y Rusia, pues la ventaja que Rusia le lleva a los Estados Unidos en producción y abastecimiento militar, pues realmente es muy amplia. Y si tenemos en cuenta la capacidad de soporte que Rusia ha adquirido a través de la alianza con Corea del Norte o con Irán, pues en realidad supera por mucho la posibilidad de producción de munición. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, Jefferson, es si en realidad estamos frente a una paz que se podría convertir duradera, es decir, un cese al fuego y luego un tratado de paz que se convirtiera en una paz duradera y una paz justa, y la respuesta es no. Y esto obviamente lo que animará es a una mayor capacidad de agresión de Rusia. De hecho, las palabras de Emmanuel Macron no han sido realmente muy importantes y han llamado a salir de la ingenuidad europea frente a esperar a un soporte y a un apoyo de los Estados Unidos que no va a llegar. Samuel L. Morales, le planteo y recojo esa pregunta que deja abierta el profesor Carlos Patiño. ¿Usted cree que este cese al fuego realmente se puede convertir en una paz duradera en esta zona del mundo, o sencillamente va a ser la capitulación de Ucrania ante los intereses de Vladimir Putin, que hasta este momento pues no ha hecho ningún tipo de concesión, por lo menos para entender que puede existir en el régimen ruso una voluntad de paz? Bueno, yo, Jefferson, siento disentir. El primer acuerdo de paz que se presentó en este conflicto lo presentó Rusia, como decía, 2 meses después del inicio del conflicto. Y el conflicto, una vez más, no hay que olvidar que se produce porque Rusia advierte que dentro, y como decía el profesor, no hay papeles. Esa es la diferencia entre el derecho eslavo y el derecho romano. No hay ni un solo papel que se firmase que dijese que la OTAN no se iba a extender hacia el este. Pero hay, por ejemplo, una declaración verbal del señor Solana, en ese momento presidente de la OTAN. Ni más ni menos. Hay cartas del presidente Sarkozy. Es decir, Rusia siente que ha sido engañada. Ahora, ¿va a haber una paz definitiva? Depende de las condiciones de paz. Si las condiciones de paz son que a Rusia se le quita la salida a las aguas cálidas o no se le permite la conexión, no, por supuesto que no. Y por eso hasta este momento era imposible alcanzar la paz. Con ese planteamiento que hemos tenido una guerra de 2 años y una peor situación para Ucrania. Hay que empezar a valorar a quién le interesaba esta situación. Ahora bien, con las condiciones que plantea el presidente Trump, y repito,
que es para solucionar una situación que va en contra del derecho internacional. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero si a Ucrania, si a Rusia se le garantiza la salida a las aguas cálidas y la región del Donbass para conectarlo, yo diría que hay una posibilidad de paz. ¿Qué pasa? Esa solución que se plantea ahora es bastante peor para Ucrania que la que se le planteó en su momento. Y además, durante 2 años hemos tenido que escuchar permanentemente que no se aceptaba la paz por un elemento fundamental. Porque si se aceptaba esa paz de seguridad a cambio de territorios, zona de seguridad, lo siguiente sería una caída sucesiva de determinados países europeos. Y en esto lo que hay que analizar es que la narrativa de la seguridad ha girado. ¿De verdad alguien puede creer que Rusia es capaz de amenazar a la OTAN? Vamos a coger 4 datos de Rusia. Primero, su población. Rusia tiene serios problemas para mantener la seguridad en su propio territorio. ¿Cómo la va a mantener más allá de sus fronteras? Segundo, el desempeño de sus Fuerzas Armadas, que ya fue muy malo en la guerra de Georgia, que ha mejorado, pero ha demostrado ahora que es un desempeño casi años luz del desempeño de la OTAN. Tercero, ha comprometido sus fuerzas convencionales, que dan las fuerzas nucleares. Pero tercero, y aquí voy al siguiente muestra de que Putin busca más la paz en algunos sectores. Tenemos que recordar que el presidente Zelensky y las fuerzas ucranianas, con el apoyo de los países occidentales, han invadido por primera vez en la historia el territorio soberano de una potencia nuclear. Eso no ha pasado nunca, salvo cuando el presidente Zelensky con Ucrania entra en curso. Realmente, si el presidente Putin o Rusia no tuvieran una intención de, no digo de paz, ni son buenos, aquí no hay buenos y malos, si realmente fuera el monstruo que nos intentan hacer pensar, ¿alguien cree que una potencia nuclear invadida por primera vez por una fuerza convencional no hubiera reaccionado de alguna manera? Es que los argumentos que se exponen no se sustentan en la realidad. Sí, señor. Ahora, la narrativa que ha corrido sí nos lleva a eso. Y entonces lo que tenemos es intereses políticos y Ucrania ha caído en eso. Entonces, por concretar la respuesta, la paz será tan duradera como las condiciones que se establezcan satisfagan a ambos actores. Si la paz es la frontera del 91, no va a haber paz. Pues, hermano Si Samuel Morales, quiero agradecerle su tiempo en Madrid, España. Tengo que marcar una pausa a comerciales. Usted es consultor en seguridad y defensa y asesor en seguridad también de una de las empresas más importantes de tecnología de defensas españolas. Samuel, gracias por habernos acompañado y por haber trasnochado con nosotros hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y buenas noches a vuestra audiencia. Una feliz noche. Vamos a una pausa comerciales y cuando regresemos continuaremos analizando no solamente las declaraciones que en las últimas horas ha entregado el presidente Donald Trump, que tuvo la oportunidad de hablar en su segundo mandato por primera vez ante el Congreso de los Estados Unidos, las declaraciones también que ha entregado Volodymyr Zelensky, sino las fuertes intervenciones que hizo en el día de hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha dicho que pone a disposición de toda Europa su arsenal nuclear para defenderla y ha pedido a los Estados Unidos también que de alguna forma exprese su voluntad clara frente a lo que está sucediendo en Ucrania. Una pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Nuestra disuasión nuclear nos protege. Es completa, soberana, plenamente francesa. Desde 1964 siempre ha desempeñado explícitamente un papel en la preservación de la paz y la seguridad en Europa. Pero respondiendo a la llamada histórica del futuro canciller alemán, decidí abrir el debate estratégico sobre la protección mediante nuestra disuasión de nuestros aliados en el continente europeo. Pase lo que pase, la decisión siempre ha estado y seguirá estando en manos del presidente francés.
Desde el primer día hemos decidido apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia. Y hemos hecho bien, porque no es solo el pueblo ucraniano el que lucha con valentía por su libertad, sino que nuestra seguridad también está amenazada. Sí, si un país puede invadir impunemente a su vecino en Europa, entonces ya nadie puede estar seguro de nada. Es la supervivencia del más fuerte la que se aplica, y la paz ya no puede garantizarse ni siquiera en nuestro continente. Vuelvo con el profesor Carlos Patiño, doctor en filosofía, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Patiño, ¿cómo interpreta usted el momento en el cual el presidente de Francia, Emmanuel Macron, emite esta declaración en la que extiende a los aliados europeos de Francia esta disuasión que ofrece el arsenal nuclear francés? El presidente ha sido claro, sin embargo recalcó que la decisión final sobre el uso de armas atómicas, que no es un tema menor, estará siempre en manos de los franceses. Pues mire, Jefferson, es que esta declaración de Emmanuel Macron viene justo después de la cumbre del domingo en Londres entre gran parte de los miembros de la Unión Europea, de la que estuvieron excluidos Hungría y Eslovaquia, donde hay dos gobiernos claramente pro-Putin, pro-rusios, y que además fue convocada por Keir Starmer, y además después de que el mismo sábado Volodymyr Zelensky fue recibido por el rey Carlos III, además de una ceremonia de recepción real de jefe de Estado, para contrastar la diferencia con Donald Trump y el trato que se le dio a Zelensky el viernes. En este contexto, el mensaje de Emmanuel Macron es muy importante porque por primera vez es claro desde prácticamente 1945 y por encima de lo que haya sucedido en el gobierno de Dwight Eisenhower que hay una ruptura evidente entre los Estados Unidos y los aliados europeos. E incluso estamos viendo la posibilidad de una reconstitución de la OTAN, de la Alianza Atlántica, sin la pertenencia o sin la asistencia directa de los Estados Unidos. Todo esto enmarcado además en el contexto de una muy seria amenaza del gobierno de Donald Trump contra Canadá, contra Dinamarca por el territorio de Groenlandia y contra el canal de Panamá. El caso de Canadá y Dinamarca es muy importante adicionalmente porque son miembros de la Alianza Atlántica, porque además esto implicaría una confrontación entre los mismos miembros de la Alianza Atlántica y habría que recordar que en esto Justin Trudeau ha sido absolutamente clave en señalar que hay una amenaza real del gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump contra Canadá, que también se convierte en una amenaza existencial. Y quiero recordar adicionalmente las palabras del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que durante el fin de semana dijo que era increíble que hubiéramos llegado al momento en que también había que proteger a Ucrania de las acciones de los Estados Unidos. En este contexto estamos frente a una especie de choque de realismo para los europeos que les toca reconstituir completamente su capacidad militar, su capacidad de defensa y los acuerdos más básicos en ese contexto. Esto lleva necesariamente a una recomposición completa de qué es lo que hace Europa frente a su propia defensa, que hasta ahora de alguna manera había permanecido bajo la sombrilla, bajo la protección de los Estados Unidos. Ahora, esto no arranca con Donald Trump. Aquí hay que ser claros también, y es que esto venía siendo una discusión muy evidente desde la presidencia del gobierno de Barack Obama y también había sido un tema muy claro y muy evidentemente planteado durante la presidencia de Joe Biden. Pues vamos con otro punto clave de la noticia, es lo que representa en cifras y lo que implica la ayuda estadounidense que en este momento está suspendida. Estados Unidos es el país que individualmente más ha gastado en suministro militar para Ucrania entre el año 2022 y 2024, y lo vamos a ver en nuestra pantalla. Según datos del Kiel Institute for the World Economics, el monto ha llegado en ese periodo a cerca de 67.000 millones de dólares. El resto de los países que han apoyado a Ucrania frente a la invasión rusa sumaron el 51% del total de las ayudas recibidas, estimado en unos 69.000 millones de dólares. En armamento, la contribución de Washington le ha permitido a las fuerzas ucranianas tener en ese momento una capacidad de ataques de largo alcance con misiles HIMARS y con los ATACMS. Hoy mucha gente tiene una pregunta. ¿Qué pasará ahora con la ayuda de Estados Unidos?
He dado instrucciones al ministro de Defensa, a los jefes de los servicios de inteligencia y a los diplomáticos de Ucrania para que se pongan en contacto con sus homólogos en Estados Unidos y obtengan información oficial. La gente no debería tener que adivinar. Ucrania y Estados Unidos merecen un diálogo respetuoso y una postura clara de la otra parte, especialmente cuando se trata de proteger vidas durante una guerra a gran escala. Profesor Carlos Patiño, hablemos ahora de Rusia y de la forma como, según algunas voces, inclusive en los Estados Unidos, está siendo fortalecido por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la mesa de negociación. ¿Usted cree que en este momento Rusia es mucho más fuerte en una eventual mesa de negociación con Ucrania? ¿Con qué cartas llega Vladimir Putin a negociar frente a lo que ha manifestado Volodymyr Zelensky, que ha dicho que tiene ya voluntad de hacerlo? Pues mire, Jefferson, aquí hay que aclarar dos cosas también realmente muy importantes, y es que el primer intento de negociación lo inició el gobierno de Ucrania a finales del mes de marzo del año 2022, una vez iniciada la invasión a plena escala y cuando las fuerzas ucranianas se comprometían a una contraofensiva y empezar a expulsar las tropas rusas del territorio, de la mayor parte del territorio de Ucrania. Esa negociación fue además intermediada por Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que además las alojó en diversas ciudades y específicamente en un palacio a las afueras de Ankara, y esas negociaciones se mantuvieron más o menos marchando hasta que las tropas ucranianas descubrieron los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Bucha, en Izium y en otras localidades ucranianas que fueron muy importantes. Ahora estaríamos en un intento de negociación, pero resulta que es que la intervención, por ejemplo, del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, del gobierno de Donald Trump, en su intervención de hace unas 2 semanas en la conferencia de la OTAN en Bruselas, y luego la intervención de J.D. Vance en la conferencia de seguridad de Múnich, le entregaron de antemano posiciones a Rusia que equivalen de facto a una derrota de Ucrania. ¿Cuáles posiciones? Por lo menos 3 o 4 posiciones muy evidentes. Primero, Pete Hegseth dijo que era irrealista que Ucrania reclamara la integridad territorial de su nación y de su territorio. Segundo, dijo que era irrealista que aspirara a ingresar a la OTAN. Tercero, dijo que era irrealista que tuviera garantías de seguridad que implicaran además tropas de los Estados Unidos o mecanismos de los Estados Unidos, y que eso en todo caso era un problema de terceros países como europeos y otros por fuera de Europa. Y el cuarto elemento, que Estados Unidos no se comprometía a mantener condiciones militares suficientes para Ucrania. De esto de antemano, además, esto levantó un debate muy importante entre muchos historiadores y estrategas, digamos, de formación muy fuerte, en el sentido en que fue ampliamente comparado con lo que implicó el encuentro de Neville Chamberlain con Adolf Hitler, también en la misma ciudad de Múnich, en 1938, frente a la amenaza de Hitler de tomar los Sudetes checos. En este contexto se señaló muy claramente que Estados Unidos estaba iniciando una supuesta negociación, insisto, de carácter imperial, toda vez que no estaba incluido Rusia, entregándole de antemano a Rusia las posiciones que Rusia exigía. Y en este contexto, pues obviamente lo que se ha producido es un fortalecimiento político de la posición de Putin, que obviamente sabe que hoy puede exigir mucho más frente a cualquier otra condición. Y en esa perspectiva, pues obviamente frente a una vez cometido el delito de crimen de agresión internacional y condonado en esta manera, pues nos encontramos frente a un fortalecimiento muy evidente del Kremlin, como el Kremlin lo ha manifestado ampliamente desde el viernes a hoy, diciendo que se encuentra ampliamente satisfecho con las actitudes que ha venido tomando el presidente Trump. Profesor Patiño, rápidamente, porque se me agotó el tiempo, ¿por qué entonces, de acuerdo con lo que usted dice, a Donald Trump le interesaría fortalecer a Vladimir Putin en este momento? Porque, dicho muy corto, Jefferson, estamos frente a un cambio de era donde parece que Estados Unidos ha entrado en una condición de transacción imperial, en el quid pro quo, esto por aquello, y muy posiblemente Ucrania sea un quid pro quo que se sacrificará en aras de que Estados Unidos obtenga otra proyección global distinta. Profesor Carlos Patiño, como siempre, le agradezco la generosidad con su tiempo. Es doctor en filosofía, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, autor de 2 libros bien importantes. El primero, Las guerras que cambiaron al mundo, y la más reciente publicación que él hizo, Guerra en Ucrania. Profesor Patiño, una feliz noche.
A ustedes, muchas gracias. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen visitando nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en la red X, en @NTN24, en @Segurizati, NTN24, en Instagram, en @Segurizati y en @JeffersonNTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.